Los movimientos sociales de los últimos años en Grecia han presentado propuestas muy innovadoras a la sociedad y muy avanzadas, que realmente han sabido hacer cambios significativos y han ganado importantes luchas. Los movimientos de base, que tenían un proyecto totalmente distinto al de Syriza, no supieron conectarse entre sí, no supieron comunicar su mensaje a la sociedad, no supieron generar una organización política, no necesariamente electoral, pero una organización que articule todas estas luchas y que genere una propuesta clara de emancipación desde la sociedad. El movimiento anarquista no ha sabido aprovecharse, no ha sabido jugar bien en este campo, porque simplemente siguen su papel de provocador en vez de intentar tener una estrategia más diversificada contra el nuevo gobierno. You sometimes wonder and you sometimes wonder. Obviamente, llegando un partido al gobierno, controla una pequeña parte de lo que es el poder real, especialmente en un contexto de la Unión Europea, donde la implicación de los estados es tal que la participación, el control de los gobiernos nacionales es cada vez más irrelevante. Entonces Syriza llega a este contexto intentando hacer una diferencia, y claro que es admirable lo que está intentando hacer, que es por primera vez un gobierno en la Unión Europea pone en tela de juicio la ortodoxia del neoliberalismo y de la austeridad. Sin embargo, lo hace esto sin realmente provocar, sin realmente intentar cambiar las razones reales de la situación actual, que es la misma participación en la eurozona y la Unión Europea, un instrumento de imposición de políticas neoliberales desde arriba. Entonces, dentro de este contexto, Syriza no tiene un poder de negociación real con el poder económico y el personal político que lo representa, que ahora mismo son los ministros de Finanzas de la Unión Europea. Así que realmente pienso que Syriza será obligado a capitular, a aceptar un acuerdo que lo único que va a hacer es seguir la política de la austeridad. Quizás tenemos a partir de ahora una austeridad con cara humana o una austeridad de izquierdas, pero la austeridad va a seguir, a no ser que Syriza decida salir de la eurozona y tener moneda propia. Pero creo que no lo va a hacer, justamente porque su mandato, el programa político con que salió al gobierno fue intentar cambiar la situación dentro del marco existente, sin salir del marco existente, sin salir del euro. Claramente una salida del euro sería un desastre durante muchísimo tiempo para la gente, especialmente para la gente más pobre, pero a largo plazo, económicamente, tiene más sentido. Es muy difícil ahora mismo en Grecia recurrir a un programa keynesiano por varias razones. Porque, por un lado, no hay los fondos públicos, porque las arcas públicas están vacías y Grecia está en deuda. Entonces, no podrían estimular la demanda a través de dar más dinero a la sociedad y a través de fortalecer el estado de bienestar. No podrían reactivar el capitalismo de esta manera. Por el otro lado, este programa, que se basa en una reactivación del capitalismo en clave nacional, que es lo que han hecho la mayoría de los gobiernos de América Latina, intentar
como respuesta al neoliberalismo, poner un capitalismo nacional basado en el productivismo, en el desarrollismo, esto tampoco se puede hacer, porque en Grecia la clase capitalista siempre ha sido una clase parasítica, no está interesada en invertir, no está interesada en organizar la producción a nivel nacional, solo está interesada en robar, en expoliar. Entonces, no hay manera de reactivar un capitalismo nacional en Grecia tampoco. El programa de Syriza, económicamente hablando, fue una paradoja realmente, porque prometió restablecer algunas garantías para la población, pero sin cambiar las razones subyacentes de la miseria de la población. Ahora mismo Syriza está obligado a dejar atrás su programa electoral, que lo llamaron así el programa de Tesalónica, porque se expuso en una declaración de Tsipras en Tesalónica, que preveía un programa muy generoso y muy amplio de prestaciones sociales, que ahora mismo, justamente porque este dinero no existe y los acreedores no están dispuestos a permitirlo, ahora mismo están obligados a rechazar todo este programa y a establecer solo unas, lo que llaman líneas rojas, o sea, unos mínimos que no pueden ceder. Pero ahora mismo la ortodoxia neoliberal en Europa es tan fuerte y es, digamos, no está basada en la racionalidad, simplemente está basada en la dominación, lo que significa que incluso estas líneas rojas del gobierno, que son unos mínimos, no van a ser respetados. Los ministros de finanzas ahora mismo y el Eurogroup y el Fondo Monetario Internacional no piden nada menos que la capitulación total del gobierno de Syriza. La paradoja en todo esto es que la gente en Grecia está bastante resignada después de tantos años de austeridad y no tiene la fuerza para resistir un desenlace así. Y de todas formas, Syriza salió con muy pocas expectativas al poder. La población ya estaba decidida que no se puede hacer nada dentro de este contexto y desafortunadamente una austeridad con cara humana ahora mismo le va a parecer mejor que la austeridad anterior, aunque sigan las mismas políticas, simplemente con otra retórica y con, digamos, otra manera de presentarla a la sociedad. En Grecia, desde el 2010, desde el principio oficial de las políticas de austeridad, ha habido un ciclo de movilización muy fuerte, que quizás venía en 2008, de los disturbios de Atenas, como se llaman. Realmente había varios tipos de movimientos allí que tenían algo en común, que era una resistencia a la crisis, una manera de superar la crisis, pero también tenían muchísimas diferencias. El contexto donde se desarrollaron todos estos movimientos, que fue un contexto de crisis extrema, de deslegitimación del sistema político y de sus satélites, los partidos políticos, de los sindicatos, hizo que los movimientos sociales presentaron propuestas muy avanzadas y muy, digamos, no basadas en las recetas del pasado. Hubo muchísimos movimientos que eran de carácter defensivo, intentaron defender el estado de bienestar que se desmantelaba, las conquistas laborales, intentar de alguna manera defender el sistema anterior a la crisis, anterior a la austeridad. Hubo también una parte minoritaria pero muy vocal de los movimientos que no quiso defender el sistema anterior, sino quiso superar el sistema anterior con nuevas propuestas más avanzadas. Fueron las propuestas que vinieron de la sociedad y que hablaron de democracia
radical y directa de gestión directa desde la sociedad de los recursos, de los lugares de trabajo, de toma de decisiones colectivas y también de generación de bienestar desde la base. En este contexto tenemos, por ejemplo, las clínicas autogestionadas que proliferaron por toda Grecia. Hubo docenas de clínicas que también tienen el carácter de defender el estado de bienestar, pero también quieren superarlo. Hubo, por ejemplo, la propuesta de Biome, que es una propuesta de autogestionar las empresas quebradas, las empresas fallidas directamente desde la clase obrera. Hubo la propuesta de Iniciativa 136 en Tesalónica de gestionar la empresa de agua directamente por los ciudadanos en vez de privatizarla. Entonces fue una lucha contra la privatización, pero también a favor de la socialización de este bien y no de su estatización. Y luego hubo iniciativas, miles de iniciativas por toda Grecia que tenían este mismo concepto, la propuesta radical de la sociedad. Ahora, estas dos propuestas distintas, por un lado las más estatistas que querían restablecer el estado de bienestar y las otras que apostaban por el poder de la sociedad, no se pueden satisfacer a la vez por este gobierno. Más bien las primeras, porque Syriza pertenece realmente, aunque sea, lo llamemos la nueva izquierda, pertenece a una mentalidad anterior del siglo XX, viene del eurocomunismo, tiene una mentalidad bastante estatista. Pero entonces ahora mismo los movimientos que defienden más intervención del Estado, más estado de bienestar, tienen mejores posibilidades de satisfacerse que los movimientos que proponen más implicación de la sociedad. Syriza realmente pudo crear una hegemonía de los movimientos sociales, justamente porque había una desilusión en algún momento, vino muchísima criminalización, entonces mucha gente de los movimientos sociales vio que quizás una solución política en clave electoral era la única manera ya de avanzar. Ahora mismo hay también una desilusión, porque Syriza ya lleva solo 3 meses o 4 en el poder, pero ya se ve que no puede realmente satisfacer las demandas de estos movimientos por varias razones. Primero, porque no quiere enfrentarse al poder real. El poder real en Grecia es la oligarquía griega que controla los medios de comunicación, es el Estado profundo, la burocracia, las fuerzas de seguridad que están penetradas por elementos fascistas. Syriza no quiere enfrentarse a todo eso y tampoco puede. Entonces la situación sigue más o menos igual, tenemos bastante represión. El nuevo ministro de Interior ha declarado la guerra al movimiento libertario, exactamente como los anteriores ministros de los gobiernos de derecha, y vemos poquito a poco que se ve qué es lo que puede hacer Syriza y no puede hacer. Y realmente la gente que tenía una esperanza de encontrar una solución política ya está perdiendo la esperanza. Vemos entonces últimamente una reactivación de los movimientos, una radicalización de los movimientos. Desde hace un año, cuando Syriza tenía las perspectivas de llegar al poder, había una progresiva desmovilización. Ahora mismo se ve que solo la movilización puede traer resultados. En concreto, por ejemplo, había muchísima esperanza de que Syriza podría parar la mina de oro que hay en Halkidiki. Es un conflicto minero como muchísimos otros, por ejemplo, en América Latina, donde la sociedad local entera está movilizada contra la mina, pero una gran parte de la sociedad se emplea por la empresa. Entonces hay también un conflicto dentro de la sociedad, hay una guerra civil, entre comillas. Para Syriza era una parte muy central de su programa parar la mina. Ya está en el poder y no tiene intención de parar la mina. Y porque ahora dice que simplemente la empresa tiene que cumplir la normativa medioambiental y que va a revisar toda la documentación, todos sus permisos para ver si lo hacen todo correctamente, pero no
van a enfrentarse a la empresa minera canadiense que pretende allí hacer una mina que será desastrosa para el medio ambiente. Otro ejemplo claro de cómo las luchas, cuando se institucionalizan, pueden perder su radicalidad y puede sentirse esto como una traición, es lo que pasó con la televisión pública. El anterior gobierno cerró en una noche la televisión pública, la televisión estatal que se llama ERT, la cerró para despedir a todos los trabajadores, casi 3.500 personas, y crear después de unos meses una nueva televisora más pequeña y que estaba estructurada solo con gente que tenía la misma ideología del gobierno. Entonces, una de las digamos promesas electorales de Syriza más fuertes fue restablecer la ERT-TRIA, pero con una particularidad. Cuando cerró la ERT, los trabajadores, una gran parte de los trabajadores, se quedó en el edificio, ocupó el edificio y lo autogestionó la producción del programa. Fue la primera vez que vimos como sociedad cómo sería una televisión pública realmente cercana a la sociedad, realmente cercana a los movimientos sociales, con la sociedad directamente implicada en la producción de los programas. Entonces, Syriza prometió respetar este tiempo de autogestión y que este tiempo de autogestión sería el núcleo que definiría la nueva televisión pública. Al llegar al poder traicionó por completo esta temporada de gestión, es como si no hubiera existido nunca. Restableció una televisión estatal, no pública, controlada por el Estado, con un manager que tenía experiencia en los anteriores esquemas, en las anteriores direcciones de la televisión estatal, sin tomar en cuenta nada la implicación de la sociedad y la autogestión. Entonces fue un caso donde se defendió lo anterior, se defendió la televisión estatal, pero no se tomó en cuenta lo que la sociedad había propuesto durante todo este tiempo. Y la pregunta clara es, ¿debe ser esta nuestra aspiración? Nuestra aspiración como movimientos de transformación social es defender lo que venía antes de los años de la austeridad, de los años de la crisis. Este es nuestro horizonte. O también tener propuestas propias. Estas son las preguntas que están ahora surgiendo de los movimientos sociales y están adquiriendo una especial relevancia. Realmente ahora mismo no se ha definido claramente la estrategia de los movimientos sociales y esto es por una razón, porque todavía no sabemos qué va a pasar en el plano internacional y qué tipo de acuerdo va a firmar Syriza con los acreedores. Entonces están todos a la espera para ver qué pasa allí. Posiblemente una decisión de Syriza de romper con la eurozona significaría, para empezar, una gran temporada de inseguridad económica y una necesaria reactivación de los movimientos sociales para enfrentar esta situación. También un acuerdo de continuación de la austeridad significaría también la reactivación de los movimientos sociales que se sentirán traicionados por el poder de la izquierda, porque ha reintroducido la austeridad por la puerta trasera. Pero ahora mismo no se puede decir cuál opción prevalecerá. Lo seguro es que el movimiento anarquista ahora mismo está intentando hacer oposición al gobierno. A mi parecer no es la opción más acertada hacer oposición a un gobierno como si fuera la totalidad del poder, porque un gobierno no se puede equiparar al poder real, es solo una parte pequeña del poder real. Entonces la relación que podemos tener con el gobierno será más ambigua.
En muchos casos hay que oponerse, en otros casos hay que apoyar cuando intenta realmente enfrentarse al poder real. El movimiento anarquista hasta ahora ha mostrado solo la primera tendencia, enfrentarse a Syriza como Syriza representaba el poder real, que no lo representa claramente. Todavía muchísima parte del poder real, las fuerzas armadas, los medios de comunicación, el poder económico, queda fuera del alcance de Syriza. Cuando se empezó a desmantelar el sistema de salud público en 2010, surgieron muchísimas iniciativas de profesionales de la salud que montaron estructuras totalmente desde abajo y autogestionadas para gestionar toda esta miseria que generaba el desmantelamiento de la salud pública. En su mayoría fueron estructuras propias de los movimientos sociales, con gestión colectiva, con intentos de implicar a los propios pacientes y a la propia sociedad a la gestión de la salud, pero también surgieron allí dentro muy fuertes debates sobre cuál es la misión, la función de estas estructuras. ¿Es tapar los agujeros que deja el desmantelamiento de la salud pública? ¿O es ir más allá y proponer un nuevo sistema de salud pública basado en la gestión comunitaria, ir más allá de la, digamos, medicina ortodoxa o occidental y proponer nuevos modelos de gestión que rompan también los esquemas de poder dentro del sistema de salud entre el médico y el paciente, el experto y el inexperto? Claro que ahora Syriza ha devuelto algunas de las cosas que desmanteló el gobierno anterior, que ya mucha parte de la gente puede atenderse en el sistema público de salud. Entonces, de alguna manera, las clínicas autogestionadas pierden parte del papel que tenían. No por completo, porque, por ejemplo, los inmigrantes sin papeles todavía no pueden asistir al sistema público de salud en Grecia. Entonces, esto genera nuevas discusiones. ¿Termina el papel de las clínicas autogestionadas aquí? ¿Siguen funcionando, pero más como estructuras de reclamar un sistema auténticamente público, o siguen gestionando o siguen funcionando como una nueva propuesta de la sociedad en lo que se refiere a la salud? Todavía esto está por verse porque no sabemos exactamente el alcance que va a tener las reformas de Syriza en el ámbito de la salud. Biomé es una lucha bastante complicada, tiene muchísimos aspectos distintos. Claro, es lo que dices tú, que hay el aspecto económico, y que para tener éxito este experimento, los trabajadores tienen que producir, tienen que poder distribuir y poder cobrar para poder tener un ingreso mínimo. Si no, no tiene sentido lo que hacen. Pero esto es solo un aspecto de la lucha que por ahora se está haciendo bastante bien. Biomé antes producía materiales de construcción, ahora ya han diversificado la producción porque por varias razones no se puede producir el producto anterior, porque tampoco existe mercado para el producto anterior y no existe el capital para producirlo. Ahora producen productos de limpieza destinados al mercado doméstico. Va bastante bien, hay mucho interés en promocionar estos productos. Por ahora no han salido en el mercado capitalista, se distribuye solamente a través de vía solidaria, a través de centros sociales, a través de cooperativas, a través de estructuras de solidaridad, y también se exporta al extranjero por las mismas vías, por solidarios. Esta parte va bastante bien, con vistas a expandirse y a generar un ingreso, digamos, digno para los trabajadores.
Por otra parte tenemos el trabajo político, la lucha política y la lucha legal. La lucha legal es contra la estructura que intenta administrar la empresa fallida, la empresa quebrada. Hay un administrador allí, un síndico, que tiene como misión liquidar la empresa para satisfacer los acreedores. Lo que pasa es que el expropietario está implicado en esta situación y está intentando mover los hilos detrás del poder legal, el poder judicial. Y realmente esto se ve que los trabajadores están intentando tener una solución política, o sea que no sea un proceso burocrático legal lo que defina el futuro de Viomé, sino un acuerdo político entre las fuerzas que quieran generar un marco legal para que puedan más fábricas autogestionarse en Grecia, porque no se trata solo de asegurar un ingreso para los trabajadores de Viomé. Se trata de una nueva propuesta de reactivar la economía, porque hay miles de fábricas en Grecia que cierran por la crisis, por la recesión que ha provocado la austeridad, y Viomé propone una manera de reactivarlas que viene directamente de la sociedad. Entonces tendríamos que tener un marco legal que lo permita esto. Entonces es una lucha contra reloj ahora mismo. Podemos generar el marco legal antes de que avance el proceso burocrático y quiere la liquidación. Ahora mismo las dos cosas van en paralelo y no sabemos cuál va a prevalecer. Es otro ejemplo donde vemos que el poder no es algo unitario. Tenemos una concepción del poder cuando hay un gobierno de derechas como algo unitario, monolítico, que está de manera concreta y absoluta contra el poder popular. Cuando un gobierno de izquierdas, o por lo menos que dice que es de izquierdas, vemos que el poder es algo fragmentado, no es algo que se controla por un único centro. El poder judicial tiene sus propias reglas, es un poder por naturaleza conservador, porque tampoco tiene un coste político por lo que hace. Un juez va a ser juez mañana también, no puede cambiar si de repente la gente cambie de gobierno. Entonces es un poder realmente conservador y realmente en colusión con el poder económico. Y luego hay también el poder político, que es más sensible a las demandas de la sociedad, y en este caso está intentando encontrar una solución, pero que realmente no está dispuesto a enfrentarse al poder económico por varias razones. El nuevo ministro del Interior, yo creo, no viene del partido de Syriza, viene de otro partido socialdemócrata, y creo que es una concesión que ha hecho Syriza al poder real para asegurarles de que no se va a intentar enfrentarse a las fuerzas armadas y a los elementos fascistas, no va a intentar purgar del elemento fascista de los cuerpos armados. Entonces, él tiene el mismo planteamiento que los ministros anteriores, de que el comportamiento del movimiento libertario, que a veces tiene comportamientos confrontativos, es un asunto de orden público, y está intentando convencer a los medios de que este es el problema real de orden público en Grecia, de que hay movimientos violentos, sin nunca haber mencionado que las propias Fuerzas Armadas son las que provocan la mayoría de los problemas y de la violencia, que han estado colaborando con el grupo partido neonazi de Amanecer Dorado en varias ocasiones, y que varios miembros de Amanecer Dorado están infiltrados dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces no ve este problema, pero el otro lo presenta como un problema de orden público. Ahora habría que decir que el movimiento anarquista no ha sabido aprovecharse, no ha sabido jugar bien en este campo, porque simplemente
ha aceptado este desafío del ministro y ha declarado una guerra contra el nuevo ministro. O sea que sigue en su papel de provocador en vez de intentar tener una estrategia más diversificada contra el nuevo gobierno. Los movimientos sociales de los últimos años en Grecia han presentado propuestas muy innovadoras a la sociedad y muy avanzadas, que realmente han sabido hacer cambios significativos y han ganado importantes luchas, como por ejemplo el movimiento contra la privatización de agua de Tesalónica, que ha hecho un gran referéndum desde abajo, no vinculante, pero una medida de presión extraordinaria que ha conseguido parar la privatización del agua. También han proliferado muchísimas estructuras de solidaridad, como las clínicas autogestionadas, que realmente han hecho un cambio en la vida de la gente común. Realmente uno esperaría poder avanzar de allí y de las propuestas concretas y puntuales en temáticas determinadas, poder hacer una propuesta política más avanzada que pudiera también generar una hegemonía paralela o antagonística a la hegemonía que Syriza generó dentro de la sociedad griega. Porque Syriza supo aprovechar estas contradicciones y estas luchas y generar una hegemonía. Los movimientos de base, que tenían un proyecto totalmente distinto al de Syriza, no supieron conectarse entre sí, no supieron comunicar su mensaje a la sociedad, no supieron generar una organización política, no necesariamente electoral, pero una organización que articule todas estas luchas y que genere una propuesta clara de emancipación desde la sociedad, no de recurrir otra vez a la vía electoral. No supimos, por ejemplo, hacer lo que ahora está intentando hacer Apoyo Mutuo aquí en España. No hubo una propuesta parecida.